En esta presentación se revisarán los aspectos fundamentales de los estudios epidemiológicos de cohorte. Este tipo de diseño observacional analítico permite estudiar la relación entre una exposición y la ocurrencia posterior de un evento de salud. A través del seguimiento temporal de grupos de individuos clasificados según su exposición, es posible estimar la incidencia de enfermedades y evaluar asociaciones causales potenciales. Los estudios de cohorte son diseños observacionales longitudinales que permiten evaluar la relación entre una exposición y la ocurrencia de un evento en salud a lo largo del tiempo. Una de sus características fundamentales es que establecen con claridad la secuencia temporal entre la exposición y el desenlace, lo que contribuye a fortalecer la interpretación de posibles relaciones causales. En este tipo de estudio se comienza con una población libre del evento de interés. Sus integrantes se clasifican según la presencia o ausencia de una determinada exposición. En la iconografía presentada, por ejemplo, la exposición podría corresponder al consumo de tabaco. Una vez definidos los grupos de expuestos y no expuestos, ambos son seguidos a lo largo del tiempo con el objetivo de registrar la aparición de nuevos eventos de salud, es decir, casos incidentes. Estos eventos pueden corresponder, entre otros, al desarrollo de enfermedades crónicas. Si la hipótesis de investigación es correcta, se esperaría observar que la incidencia de la enfermedad sea mayor en el grupo expuesto en comparación con el grupo no expuesto. Este contraste entre ambos grupos permite evaluar la posible asociación entre la exposición y la ocurrencia del evento de interés. Algunos de los estudios de cohorte más influyentes provienen del campo de la salud pública. El Framingham Heart Study permitió identificar factores de riesgo cardiovascular como hipertensión, tabaquismo y colesterol elevado. El British Doctor Study estableció la asociación entre tabaquismo y cáncer de pulmón. El Norse Health Study ha contribuido extensamente al conocimiento sobre factores de riesgo crónicos. En el ámbito clínico, los estudios de cohorte se utilizan frecuentemente para evaluar factores pronósticos y la evolución de enfermedades. También permiten estudiar la aparición de eventos adversos asociados a tratamientos o exposiciones terapéuticas. Este diseño es especialmente útil cuando los ensayos clínicos no son factibles o éticos. Entre las principales fortalezas de los estudios de cohorte se encuentra la claridad temporal entre exposición y evento, lo que fortalece la inferencia causal. Además, permiten estimar directamente la incidencia y evaluar múltiples resultados asociados a una misma exposición. Son particularmente útiles cuando la exposición es poco frecuente. A pesar de sus ventajas, los estudios de cohorte presentan limitaciones importantes. Suelen requerir largos periodos de seguimiento y recursos considerables. Las pérdidas durante el seguimiento pueden introducir sesgos si están relacionadas con la exposición o el resultado. Además, pueden existir factores de confusión y cambios en la medición de las exposiciones a lo largo del tiempo. Existen diversas estrategias para reducir las limitaciones de los estudios de cohorte. Un diseño riguroso y protocolos de recolección de datos estandarizados ayudan a mejorar la calidad de la información. El control estadístico de la confusión puede realizarse mediante estratificación o modelos multivariados. Además, el seguimiento activo reduce las pérdidas y los análisis de sensibilidad permiten evaluar la robustez de los resultados. Como ocurre con cualquier diseño epidemiológico, los estudios de cohorte también pueden verse afectados por distintos sesgos metodológicos. En esta sección revisaremos algunos de los más importantes. El sesgo de selección. El sesgo de información o misclasificación. El sesgo por pérdidas de seguimiento. Y el sesgo por confusión. El sesgo de selección en estudios de cohorte ocurre cuando los grupos expuestos y no expuestos no son comparables desde el inicio del estudio. Esto puede suceder cuando la exposición se relaciona con características que también influyen en el riesgo de desarrollar la enfermedad. Imaginemos una cohorte que evalúa la relación entre actividad física y enfermedad cardiovascular. Si las personas físicamente activas tienen, en promedio, mejor nivel socioeconómico, menor tabaquismo y mejor alimentación, estas diferencias podrían influir en el riesgo de enfermedad. En ese caso, la asociación observada entre actividad física y enfermedad cardiovascular podría estar parcialmente explicada por estas características iniciales. Para reducir este sesgo es importante definir con claridad la población de estudio y aplicar criterios de inclusión homogéneos. Además, es fundamental medir adecuadamente las variables basales que podrían influir en el riesgo de enfermedad. Posteriormente, estas variables pueden controlarse mediante estratificación o modelos multivariados.
El sesgo de información ocurre cuando la exposición o el desenlace se clasifican de manera incorrecta. En estudios de cohorte esto puede ocurrir tanto al inicio del estudio, al medir la exposición, como durante el seguimiento, al identificar los eventos en salud. Por ejemplo, en una cohorte que estudia la relación entre tabaquismo y enfermedad pulmonar, algunos participantes pueden reportar incorrectamente su consumo de tabaco, lo que genera una clasificación errónea de la exposición. Si esta misclasificación ocurre de manera similar en todos los participantes, se denomina misclasificación no diferencial, y suele tender a disminuir la fuerza de la asociación. Para reducir este problema es recomendable utilizar instrumentos de medición validados, protocolos estandarizados y, cuando sea posible, mediciones objetivas, como biomarcadores o registros clínicos. También es importante que la evaluación de los desenlaces se realice de manera ciega respecto a la exposición, cuando sea factible. El sesgo por pérdidas de seguimiento es uno de los sesgos más característicos de los estudios de cohorte. Este ocurre cuando una proporción de los participantes abandona el estudio durante el periodo de observación. El problema surge cuando las pérdidas no ocurren al azar, sino que se relacionan con la exposición o con el riesgo de enfermedad. Por ejemplo, en una cohorte que estudia el efecto del consumo de alcohol sobre la mortalidad, las personas con mayor consumo podrían tener mayor probabilidad de abandonar el estudio. Si estas pérdidas son importantes, la asociación entre exposición y desenlace podría subestimarse o distorsionarse. Para mitigar este sesgo es fundamental implementar estrategias que favorezcan el seguimiento continuo de los participantes. Entre ellas se incluyen mantener información actualizada de contacto, realizar recordatorios periódicos y utilizar registros administrativos o sistemas de vigilancia de mortalidad. Además, durante el análisis es posible aplicar métodos estadísticos para manejar datos censurados o pérdidas de seguimiento. El sesgo por confusión ocurre cuando la asociación entre una exposición y un desenlace está influenciada por una tercera variable relacionada con ambas. Por ejemplo, en una cohorte que evalúa el consumo de café y el riesgo de enfermedad cardiovascular, el tabaquismo podría actuar como confusor, ya que las personas que consumen más café también podrían fumar con mayor frecuencia. En ese caso, la asociación observada entre café y enfermedad cardiovascular podría reflejar en realidad el efecto del tabaquismo. Para controlar este sesgo es fundamental identificar posibles variables de confusión desde la fase de diseño del estudio. Entre las estrategias de control se incluyen la restricción, el emparejamiento, la estratificación y el uso de modelos estadísticos multivariables, como la regresión de Cox. En síntesis, los estudios de cohorte constituyen uno de los pilares de la epidemiología analítica. Su principal aporte es la capacidad de evaluar asociaciones entre exposiciones y eventos de salud manteniendo una secuencia temporal clara. A pesar de sus desafíos logísticos y metodológicos, continúan siendo fundamentales tanto en investigación clínica como en salud pública. Además que requieren una planificación metodológica rigurosa. Lo invitamos a profundizar en este tipo de diseño explorando los estudios de cohorte retrospectivos y los prospectivos.